El gobierno es un grupo de personas que actúan organizadamente y ejercen la violencia en contra del resto de los ciudadanos para despojarlos del producto de su trabajo. Eso se llama robo. Y así opera el crimen organizado. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Nuestro México está mal. No hay vuelta de hoja. Y lo sabemos todos. Nos damos cuenta, lo sentimos. Nos pidieron direcciones, teléfonos. Nos pidieron nuestras credenciales de lector, constatando los domicilios y afirmando donde vivíamos. De hecho, ahí estaban diciendo que tenían gente ya fuera de nuestras casas para pues llevar cualquier acción en contra de nosotros si nosotros decíamos algo en contra de ellos. Ahora sí que la familia estaba amenazada, ¿no? Cuando los planes de Ricardo Salinas se frustran, el magnate no duda en recurrir a la violencia. Ya sea para golpeteo político o empresarial, el dueño de tiendas Electra no duda en llevar sus cámaras y reflectores para desprestigiar movimientos, perseguir personas, montar farsas o colgarse de una tragedia para impulsar una agenda. Todo inició en 1993, cuando el magnate, apoyado con un préstamo millonario de Raúl Salinas de Gortari, complementó el pago de $650 millones para hacerse de la señal que antes le pertenecía a Imevisión y con ello poner al aire TV Azteca. Él me dijo que tenía un fondo que estaba manejando y que le interesaba invertirlo. Y yo le creí. Yo creo que todos, muchos mexicanos en esa época creímos en el presidente Salinas en esa época, creímos en el ingeniero Salinas. Si uno escucha a los críticos son puras tranzas, ¿no? A ver, que compró la televisión con un préstamo de Raúl Salinas. Que le dieron la concesión. Güey, soy el único que la compré. De toda la industria de radio y televisión, soy el único que ha comprado una concesión. A todos se las dieron, se las concedieron. No, yo la compré. No tardó mucho en utilizar el espectro radioeléctrico para ir contra los gobiernos que no le caían bien y desde ahí impulsar su perfil como retador del gobierno. En 1999 utilizó el asesinato del conductor Paco Stanley para cuestionar el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal y hacer pensar a la audiencia que no se trató de una ejecución del crimen organizado, sino de un crimen común, algo que le puede pasar a cualquiera. Hoy le tocó a Paco. Mañana le puede tocar a usted, o a mí, o a cualquiera. La impunidad nos aplasta. ¿Y dónde está la autoridad? Pregunto yo, preguntamos todos, ¿dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? De inmediato, recurrió a los reporteros de su nómina para asediar a Samuel del Villar, titular de la Procuraduría General de Justicia y responsable de aclarar la ejecución del conductor. Incluso, lo esperaban afuera de su casa para conocer sobre el caso. Ella fue a plantarse con una cámara enfrente de la puerta de la casa del procurador del Distrito Federal. Imagínate. Buenas noches, señor procurador. Soy Lili Telles de TV Azteca y he estado solicitando una entrevista con usted. ¿Por qué no enfrenta el micrófono, señor procurador? No, mire, señorita, ni usted, ni TV Azteca, ni nadie tiene derecho de invadir la privacidad de una gente. El 13 de junio del año 2000 se transmitió la primera parte del reportaje titulado Abuso de Poder, caso Samuel del Villar, que concluyó el 22 de junio. Inmediatamente al estreno del reportaje contra el procurador del Distrito Federal, la encargada de hacer la investigación, Lili Telles, sufrió un sospechoso ataque armado sobre Periférico en las afueras de TV Azteca.
acto que acaparó las pantallas de la televisora de Ricardo Salinas para ejercer presión contra el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. La reportera, quien había señalado amenazas previas, fue emboscada cuando circulaba sobre Periférico Sur junto con su carro escolta. El resultado, un chofer herido. Sé que es esto muy difícil, muy difícil. Usted comprenderá qué sucedió. No sé. Salí del canal ahorita, después del noticiero. Tomamos el camino de siempre, mi chofer y yo, y el carro escolta atrás. Y yo iba hablando por teléfono. Y de repente empecé a oír como explosiones. Nunca había oído un balazo. Y aunque se aprendieron a los responsables del tiroteo, tardaron años en dejar de insinuar la presunta responsabilidad de Samuel del Villar. Sin embargo, Salinas ya tenía su próximo objetivo en la mira: CNI, Canal 40. Canal 40, a través de su vocero Ciro Gómez Leiva, ha querido confundir a la opinión pública, así como a las autoridades, al señalar que un comando armado tomó por asalto las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. De acuerdo con la lógica de Ricardo Salinas, el chiquihuitazo no fue un asalto a las instalaciones de CNI, donde se amagó, amenazó y humilló a los trabajadores de Corporación de Noticias e Información. Ricardo Salinas sostiene que lo ocurrido fue una ejecución de cobro en garantía por un adeudo que no se había liquidado. Lo cierto es que la familia Moreno Valle, dueña de CNI, tenía un adeudo por publicidad con TV Azteca, además de que Ricardo Salinas le hizo un préstamo a Guillermo Moreno, padre de Javier Moreno Valle. Sin embargo, los cobros extrajudiciales, muy al estilo de Electra, son ilegales. Aún así, el gobierno de Vicente Fox fue indulgente con lo ocurrido en el Cerro del Chiquihuite. A eso de las 2:00 de la madrugada, salí a dar mi rondín. Somos 2 escoltas los que estábamos ahí, 3 de seguridad privada y 2 ingenieros. Posteriormente, al ir a la antena hacia atrás, me salieron unos señores encapuchados, todos vestidos de negro, y me tiraron al suelo, esposándome inmediatamente. Llegó un comando, no lo contamos, pero eran pues bastantes personas, aproximadamente 30 a 20 personas, todas ellas armadas, con capuchas, todas cubiertas completamente. Nos pasaron a cada uno al cuarto donde duermen los compañeros de seguridad, y ahí fue donde nos dieron el dinero. Nos sometieron en un cuarto en el cual nos hicieron firmar un documento, que ese documento decía que las instalaciones las estaban tomando por así que en forma amigable, por medio de derecho, ¿no? Todo eso nos tenían filmado. Ellos utilizaron una cámara de video en donde nos estaban filmando en el momento que firmamos la hoja y que recibimos el dinero. Diciéndonos que pues con nosotros no era el problema. Que por qué trabajamos tan por poco dinero. Pues me dan un paquete y me dicen que lo tengo que agarrar ese dinero, ¿verdad? Entonces yo me pongo, pues ahora sí que un poco nervioso y lo acepto, ¿verdad? Veo que, pues que si no lo aceptaba, no sé cómo iban a actuar. Nos dijeron que ese dinero era pues por el susto. Estamos muy contentos de reasumir hoy el control de CNI Canal 40 y le damos la bienvenida a los compañeros que laboran ahora para Azteca 40. Pero la violencia de Ricardo Salinas no nada más se aplica contra otros empresarios. También conmina la violencia contra los más vulnerables, y en pocos años, sus sicarios de la información arremeterán contra el pueblo de San Mateo Atenco. De la mañana, los floricultores se resguardan en una casa y son sitiados por agentes de seguridad pública. 8:10 de la mañana, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco bloquean la carretera Texcoco-Lechería. Empiezan a tomar rehenes. 3 de la tarde,
Policías del Estado de México realizan operativos para retirar el bloqueo de la Texcoco lechería. Los eventos ocurridos el 3 y el 4 de mayo de 2006 en San Mateo Atenco, Estado de México, marcaron un capítulo negro en la historia nacional. Un conflicto ejidal por la imposición de un nuevo aeropuerto en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco desencadenó una de las mayores violaciones a los derechos humanos en México. Bueno, en estos momentos vamos a regresar al lugar de los hechos, vamos a San Salvador Atenco. Miguel Aquino. Bueno, Jorge, Gloria, lo que nos llama mucho la atención en el interior, en el centro de San Salvador Atenco, se han estado tocando las campanas de la iglesia y lo que están haciendo es convocar a más personas para que salgan incluso a este enfrentamiento. Ahí de hecho tenemos unas imágenes que en verdad hablan de lo que está sucediendo, de la presión que están ejerciendo. La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Esta gente está haciendo correr a los elementos policíacos y bueno, pues simple y sencillamente porque les han cercado, como les comentaba, les están saliendo por diferentes calles y se vieron rodeados. Ahí ya lo derribaron, está debajo de un puente y ahí podemos ver la magnitud de cómo los golpean. Incluso uno de los sujetos tiene un machete en la mano. Son imágenes completamente en vivo en donde ya cayó un elemento de la policía. Después de que el gobierno foxista expropiara 5.400 hectáreas ejidales y compensara a los campesinos con montos miserables, los líderes del pueblo tomaron las calles, carreteras y casetas para exigir que se revirtiera la construcción de la terminal aérea. Sin embargo, TV Azteca solo cubrió un ángulo. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad tanto del Estado de México como del gobierno. Ninguna transmisión de Ricardo Salinas Pliego dijo la verdad. La respuesta de la policía fue desproporcionada a todas luces. 2 personas muertas, 26 mujeres violadas por la policía, 140 denuncias por tortura, 200 detenciones injustificadas y 207 civiles heridos. Ese fue el reporte final de la CNDH, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en la transmisión de TV Azteca se pedía que se acabara con los manifestantes. Insisto, al gobernador, a la autoridad de la policía, si el diálogo en este momento es insuficiente, que manden más refuerzos de la policía para acabar de una vez por todas con este asunto. 5:20 de la tarde, agentes antimotines realizan operativo para detener a Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en defensa de la tierra de Atenco. Desalojan a los floricultores que se resguardaban en una casa de Texcoco. 6 de la tarde, habitantes de San Salvador Atenco mantienen tomada la autopista y amenazan con hacer estallar unas pipas que les sirven como escudo. 8:30 de la noche, la tensión reina ante posibles nuevos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad pública y ejidatarios. Las noticias de TV Azteca mezclaron la nota roja con tono alarmista, con francos montajes melodramáticos como en el caso de la pequeña Paulette, quien falleció en circunstancias extrañas, y Fuerza Informativa Azteca protagonizó una entrevista, supuestamente donde fue encontrado el cuerpo de la pequeña de 4 años. Gran parte de las declaraciones de Lisette Fara han sido incomprensibles y contradictorias. En su investigación, la Procuraduría Mexiquense grabó conversaciones donde aparentemente reprende a la hija mayor por lo que debe declarar respecto de la desaparición de su hermana. Después de quedar en evidencia por la polémica entrevista que hizo Lili Telles a la mamá de Paulette, el noticiero de Ricardo Salinas Pliego no dudó en virar su narrativa. Ya no explotarían la figura de una pequeña desaparecida. Ahora, sin juicio ni pruebas, señalaron a una culpable, Lisette Fara. Otra de las cuestiones incomprensibles fueron que en las entrevistas ante la prensa mostró comentarios que estaban apartados del estereotipo de una madre desesperada por encontrar a su hija. Ya estoy llegando a una conclusión que se la llevaron los dos. Ya estoy llegando a mi ya. Estoy en mi locura. Revictimizando, calumniando y difamando, Fuerza Informativa Azteca explotó cada aspecto del caso Paulette. Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte. Entonces Paulette estaba estrenando esta
Esta cama. Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? El cambio editorial pasó de explotar a una madre afligida en búsqueda de su hija a condenarla sin un debido proceso, como si ella fuera la responsable de lo ocurrido. En ese momento empezaste a entrar en pánico. Sí. Sí. Yo lo único que quiero es que aparezca mi hija. Pero no tienes alguna idea. Ya no tengo ideas. Incluso se tomaba el tiempo para ensayar sus declaraciones. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? Ahí está bien. Ajá. ¿Sí? Y usted nada más me ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí. Esta clase de inconsistencias y contradicciones fueron la base para que la Procuraduría perfilara a Lisset como la principal indiciada en las investigaciones. Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca. La violencia parecía tener resultados positivos para TV Azteca, pues en 11 años sus acciones pasaron de cotizar en la bolsa por 1.57 pesos a 9.29, es decir, un incremento del 588%. Además, el golpeteo mostraba el músculo de Ricardo Salinas para sostener narrativas y chantajear gobiernos. No es coincidencia que a finales de ese periodo se iniciara la evasión fiscal de Grupo Salinas que la Suprema Corte exige que salde. Ya acostumbrado a este trato de privilegio, Ricardo Salinas pensó que obtendría los mismos resultados con los gobiernos de la transformación, pero no. Por eso recurrió a su discurso más misógino e irresponsable. Al iniciar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el empresario formó parte de su consejo empresarial. De hecho, Ricardo Salinas aplaudió los programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, o los apoyos económicos a adultos mayores que en un principio serían repartidos en Banco Azteca. El proyecto que presenta el nuevo gobierno para dar posibilidades de empleo y de educación a estos millones de jóvenes que hoy se encuentran desempleados es muy importante. Grupo Salinas es el primero en suscribir, en firmar este programa que contempla, cuya meta es que 2.600.000 jóvenes sean capacitados en el trabajo y que además reciban 3.600 pesos mensuales del gobierno federal. Pero todo cambió cuando López Obrador inició con el proyecto del Banco del Bienestar y sacó a Ricardo Salinas del Consejo de Presidencia. Entonces, el magnate comenzó a condenar la 4T. No me vas a creer, pero tengo demandado al presidente, al expresidente, al PG, por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro. Se echaron para atrás porque al Tony, al jefe del SAT, es el protector de el Andy, ellos saben a qué me refiero, no les convenía que yo quedara exonerado con un pago, ¿verdad? Hoy, por desgracia, en nuestro país tenemos un gobierno grande, caro y malo. Todos tienen que pagar por un sistema de salud que no funciona y no hay vuelta de hoja. Esto es un reto al sistema para enseñarles cómo sí se hace. No importa, porque la verdad, la gente que está a cargo de estas cosas en el gobierno, no creo que les interese hacer las cosas bien. No lo creo. Pero uno de los capítulos más lamentables de Salinas ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando él menospreció la letalidad del virus con tal de mantener sus tiendas Electra abiertas. Vamos a abrir la escuela. Uy, no, pues un problema. Vinieron otra vez a cerrar y les puse el amparo en la cara, ¿no? Y claro, la crítica es, Salinas es un inconsciente, un insensible. Y cada quien que le haga como quiera, si no quieren ir, pues que no vayan. Pero nadie está obligado, ¿me entiendes? Además, utilizó a sus sicarios de la información para menospreciar las fuentes oficiales en materia sanitaria y atacar a un gobernador que ordenó el cierre de sus tiendas por medidas sanitarias.
Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Frívolo, cínico e incapaz son algunos de los adjetivos con los que describen a Javier Corral al frente del gobierno de Chihuahua. No fue coincidencia que Javier Corral fuera uno de los gobernadores más disciplinados en mantener las medidas sanitarias por el COVID y que al mismo tiempo sea uno de los más golpeados por Fuerza Informativa Azteca. Pues la parálisis de las actividades económicas ponía en riesgo el flujo de dinero en tiendas Electra, cadena de Ricardo Salinas Pliego, que se negó a cerrar a pesar de poner vidas en riesgo. Por otro lado, y con una necedad absoluta, lo tenemos que decir así, con un autoritarismo que no tiene medida, en el estado de Chihuahua, el gobierno de Javier Corral apunta nuevamente a la dirección contraria de lo que se está pensando hacer en la República Mexicana. Manda nuevamente a hacer un cierre masivo de negocios cuando estaba poco a poco en esa entidad empezando a reactivarse la economía. Y es que reducir las actividades económicas no nada más afectaba a las ventas directas de Electra, sino que también incrementaba la cartera vencida de la tienda, que con sus financiamientos semanales cobra intereses elevadísimos a sus usuarios, lo que justificaba el bombardeo de noticias negativas contra Javier Corral. Estoy seguro de que el virus es una cosa de muy alto contagio y de muy baja letalidad. La vida siempre es un riesgo, por eso hay que vivir la vida con intensidad y salir adelante. Por eso no estoy de acuerdo en los cierres indiscriminados. Esta no es la primera vez que los chihuahuenses tienen que padecer las ocurrencias del gobernador Javier Corral. En noviembre pasado ordenó también el cierre de negocios y restringió el libre tránsito. Con la continuidad de la Cuarta Transformación y la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, Ricardo Salinas se tornó en una de las figuras más misóginas con micrófono abierto en México. El 50% de las candidaturas políticas tienen que ser para mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué se adjudicaron ese privilegio? Entonces yo me tengo que identificar como mujer, vestirme como mujer. Y ya como yo me identifico como mujer, entonces ya califico para la silla. Ridículo. Y lo mismo con cuotas de género, ¿no? No, es que tenemos que contratar a 35 negros y a 25 mujeres. ¿Por? ¿Con el fútbol? No, vamos a alinear un cojito. A través de los peluches, se burla reiteradamente del físico de Citlali Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer. ¡De mí no se van a estar burlando! Ministra presidenta... usted no pasa. Además de condenar los logros conseguidos en materia salarial, que demostraron reducir la pobreza en el país. Que el salario mínimo es tanto, que nomás vamos a ponerlo suficientemente alto para que no haya ninguna gente con carencias, y ya está. ¿Qué creen? Así no es la cosa. Porque ¿qué pasa? Cuando a los empresarios, a los emprendedores, nos prohíben contratar a gente por menos de este dinero, pues somos muy obedientes, no los vamos a hacer. No los vamos a contratar, porque no los podemos pagar. Entonces solamente vamos a contratar a aquellos que sí podemos pagar por encima de ese nivel. ¿Y entonces qué sucedió? Pues todos los que no vale su trabajo este nivel, todos los que valen abajo se quedan desempleados, con cero ingresos. Aún así, Ricardo Salinas quiere ser presidente de México. Dicho por él mismo, cree que no debe de existir el salario mínimo, la paridad de género ni el pensamiento de izquierda. Y su cercanía con la ultraderecha global lo vuelve el perfil ideal para elevar su violencia del discurso mediático a la acción política.